Entramos a nuestro estudio número 21 titulado Joel, el día del Señor. Vamos a buscar en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. La palabra del Señor dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ahora pasamos a considerar el segundo libro de los profetas menores. Como hemos dicho, no son menores por su importancia, sino por la extensión de sus escritos. De Joel, lo único que conocemos es su nombre y el nombre de su padre. Era hijo de Petuel, nos dice Joel 1:1. No se sabe con exactitud el tiempo en el que existió Joel, ni tampoco el tiempo exacto en el que desarrolló su ministerio profético. Algunos lo ubican tan temprano como en el siglo 8 antes de Cristo, siglo 9, antes de Cristo, en el tiempo en que reinaba en Judá Joás, pero algunos llegan al consenso de que el tiempo más probable para su ministerio fue en el año 400 antes de Cristo. El libro de Joel es uno de los libros más breves del Antiguo Testamento, pero no por ello debe ser menospreciado, sino todo lo contrario. Es siempre un libro que amerita la atención cuidadosa de los estudiosos bíblicos. Recordemos que Joel es el profeta que predice nada más y nada menos que el derramamiento del Espíritu Santo, un hecho que ocurrió en los días de los apóstoles y que se narra en Hechos capítulo 2. El propio apóstol Pedro nos dice que lo que ocurrió en Jerusalén en el día de Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro en Hechos 2, versículo 16. El profeta Joel, como todos los profetas, refleja en sus profecías el pasado, el presente y el futuro. Joel nos habla de la condición en que se encontraba Israel después de la destrucción del reino del norte. Su mensaje tiene que ver con el reino del sur, que es Judá, en el tiempo del reino dividido. Y decimos esto porque el profeta menciona Jerusalén, menciona el templo y menciona también el culto en el templo. El profeta advierte cómo los enemigos invadirían a Judá de una forma avasallante. El profeta Joel también nos dice cuáles serán los acontecimientos que tienen que ver con el cumplimiento de profecías en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, cosas que ya se han cumplido, como el derramamiento del Espíritu Santo. Y finalmente, para tener que ver con el futuro, nos habla de acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos. Acontecimientos que para nosotros todavía pertenecen al futuro. Veamos cuáles son las implicaciones del día del Señor según el profeta Joel. En primer lugar, el día del Señor es anunciado con una plaga de langostas. El profeta Joel advierte acerca de una plaga de langostas en Judá que, aunque no era nada nuevo, parece que esta plaga a la que se refiere tiene unos ribetes fuera de lo común. Este año 2020 será tristemente célebre por causa de la pandemia del coronavirus o COVID-19. Pero también porque este ha sido un año en el que las plagas de langostas han causado grandes estragos en la agricultura universal.
A pesar de que hoy en día se monitorea desde el espacio el comportamiento de estos insectos, esto no ha sido suficiente para que una gran parte del Cuerno de África, por ejemplo, de la India, de Argentina, de Chile y de otros países, hayan sido grandemente afectados con las devastaciones que provocan estos insectos, amenazando con matar de hambre a 12 millones de personas, ya que los cultivos que estos insectos destruyen constituyen la alimentación de esas naciones. Son cultivos que son útiles para el ser humano. El poder de destrucción en el cultivo que provoca una plaga de langostas es enorme. Puede llegar a afectar hasta el 20% de las regiones de la Tierra, según los datos. Para que tengamos una idea, un pequeño enjambre de 1 kilómetro puede comer en un día la misma cantidad de alimentos que consumirían 35.000 personas. Así que ellas, como un ejército, se organizan y van arrasando todo a su paso. El hermoso paisaje que había antes de que ellas llegaran, desaparece después de cruzar ellas y seguir su camino. Esto es lo que nos explica Joel con su lenguaje poético. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Joel capítulo 2, versículo 3. La referencia más elocuente acerca de una plaga de langostas en la Biblia la podemos encontrar en el libro de Éxodo, cuando Dios envió una plaga de estos insectos a Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón, según nos cuenta Éxodo 10, versículos 12 al 19. El hecho de que se trate de una plaga similar a la enviada a Egipto en tiempos de Moisés nos indica que es algo enviado por Dios. Esta plaga de langostas que asoló a Israel en tiempos del profeta Joel es una profecía viviente que se refiere a la invasión de un ejército que actuará bajo el mandato de Dios. De ahí lo espectacular e invencible de sus acciones, pues ejecutan el juicio de Dios sobre una nación que se ha olvidado de él. Esta plaga es solo el anuncio de algo mucho más terrible que pasará en la nación, dice la Escritura. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel capítulo 2, versículo 2. De la manera como procede la plaga de langostas, de forma similar será el modus operandi de estos enemigos humanos, que como ejecutantes del juicio divino actuarán sin misericordia. Esta plaga de insectos naturales, pero enviada de manera sobrenatural por Dios, que ha dejado a Judá arrasada y sin alimentos, es la ocasión para que el profeta amoneste al pueblo acerca de la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de hacer ayuno y cilicio para pedir el perdón de Dios. De lo contrario, lo que vendrá será peor que esa plaga de simples insectos. El profeta les dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamad a Jehová: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1, 13 al 15. Pero Dios, como siempre, invita a la nación a arrepentirse y volverse a él. Este es el gran misterio del amor de Dios. Por muy lejos que nos vayamos de él, cuando venimos arrepentidos,
seremos beneficiados por su misericordia. Mientras esa gracia entonces está vigente, cada individuo debería aprovecharla mientras le quede aliento de vida en este mundo, pues llegará el día en que ya no habrá más oportunidad. Este tiempo en el que la nación buscará el rostro de Dios hará que grandes bonanzas de parte de Dios vengan a la nación, pues Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando el pecador se arrepiente de corazón. En segundo lugar, veamos que el día del Señor está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Joel destaca que vendrá un tiempo antes que llegue el día del Señor en el que los hombres experimentarán algo único. Nos referimos al derramamiento del Espíritu Santo, el don universal por excelencia del que todo ser humano arrepentido puede ser un receptor. Todos sabemos que esta profecía fue cumplida el día de Pentecostés, lo cual está narrado en Hechos capítulo 2. Este acontecimiento había sido predicho por el Señor Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Después de su resurrección, les dice el Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Además, todos sabemos que la entrada del Espíritu Santo en la vida de la iglesia era algo que ocurriría inmediatamente después de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que la tercera persona de la Trinidad vendría a este mundo, al cual el Señor Jesucristo llama el Consolador. Todo eso está en Juan 14, 26 y 15, 26. Esto también concuerda con la profecía de Jeremías referente al modo en que la ley de Dios sería escrita en el corazón de los creyentes. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Así que estamos ahora bajo la tutela del Espíritu Santo, el que ahora opera a través de los creyentes en el mundo, el que dio a los apóstoles la capacidad de recordar todas las cosas que fueron luego escritas en los evangelios. Les dio la capacidad de operar los grandes y maravillosos milagros, también para manifestar el tipo de vida que experimentaron, y les dio poder para proclamar el evangelio al mundo, según nos dice Juan 14, 26 y Hechos 1, 8. Es el Espíritu Santo el que hoy hace posible que una persona se pueda arrepentir para ser beneficiario de la gracia de Cristo y llegar a formar parte de la iglesia del Señor. Esta es la obra que se realiza ahora en el mundo, antes que llegue el gran día de la ira del Cordero, que es lo que espera a este mundo. Dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 16 y 17. El derramamiento del Espíritu Santo implica un avance muy significativo en la revelación bíblica. Lo que antes estaba reservado para un tipo especial de individuos a los cuales el Señor elegía para mostrarles sus planes y sus propósitos, ahora será del dominio de todo creyente verdadero. El creyente recibe el Espíritu Santo tan pronto se arrepiente, y al mismo tiempo recibe la capacidad de discernir las Sagradas Escrituras para su provecho personal, para la edificación del pueblo de Dios y para la evangelización del mundo.
Esto es lo que nos destaca Joel cuando dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:32. Así que es por la acción del Espíritu Santo que el ser humano puede ser persuadido cuando se predica la palabra de Dios, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, versículos 8 al 11. Así que antes de terminar de hacer su anuncio portentoso de este gran acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo, previo al día de juicio del Señor, el profeta adelanta que una vez que la tierra sea llenada del conocimiento de Dios, de modo que el ser humano no tenga excusa ninguna delante de Dios, entonces se cumplirán los hechos que tienen que ver con los pormenores escatológicos que culminarán con la segunda venida de Cristo. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2, 30 y 31. Finalmente veamos que el día del Señor está relacionado con el juicio sobre las naciones. El día del Señor aquí es diferente al día de adoración cristiano, el domingo, que es denominado así en el Nuevo Testamento. Y que fue el día en que los cristianos empezaron a apartar como día de adoración, el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El día del Señor es una expresión utilizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el contexto histórico del Antiguo Testamento, esto se refiere, la mayoría de las veces, a un castigo divino ocurrido a una nación en particular, como puede ser la invasión de un ejército enemigo, que llevará cautivos los habitantes y todo el sufrimiento que esto conlleva. Los profetas, por lo general, hablan del día del Señor en el sentido del día en que Dios empezará a ejecutar su juicio contra la nación de Israel por su desobediencia. O también el día en que Dios castigará a los enemigos de la nación de Israel, y en este caso, ese día del Señor será también un día de regocijo y reivindicación para su pueblo oprimido. Pero es común encontrar también en las profecías del Antiguo Testamento alusiones al día del Señor como el día del juicio final, como el día del juicio de Dios sobre este mundo, y como una alusión a los últimos tiempos, o sea, a la segunda venida del Mesías. Ahora, en el Nuevo Testamento, la expresión el día del Señor se refiere por excelencia a la segunda venida de Cristo, a la que el apóstol Pablo denomina como el día del Señor Jesús, 2 Corintios 1:14. Sabemos que el libro de Apocalipsis se refiere al día del Señor como un tiempo de ira y de juicio, un día en el que el ser humano querrá esconderse de la presencia del Señor y en el que la ocurrencia de fenómenos cósmicos se harán patentes a la vista de todos. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y eso es a eso a lo que se refiere Joel en Joel 2:31. También el Señor Jesús lo menciona en Mateo 24, 29 al 31. Y el apóstol Pedro hace una referencia magistral y contundente a la ocurrencia del día del Señor. Dice él: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 10. Joel es el único que se refiere al valle de Josafat como el lugar en el que se ejecutará el día de la venganza de Jehová. Joel 3 versículo 2 y versículo 12. Bueno, de hecho el nombre Josafat significa Jehová ha juzgado o juicio de Jehová. El lugar se refiere al valle en el que el rey Josafat venció a la coalición de los reinos de Moab, Amón y Edom. Una victoria en la que Dios puso a sus enemigos a matarse entre ellos. Un acto milagroso que provocó la destrucción total de esos ejércitos, segunda Crónicas 20 del 1 al 30. Joel llama al valle de Josafat Valle de la Decisión. Dice muchos pueblos en el Valle de la Decisión porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Joel 3:14. Bueno, no se sabe con exactitud dónde está ese valle. Por lo tanto, este nombre utilizado por Joel para referirse al lugar del día del Señor deberá ser tomado como simbólico. Nosotros sabemos que Megiddo es el lugar en donde el Señor Jesucristo derrotará al ejército del anticristo. Y esa derrota será similar a la manera como Dios derrotó a los enemigos de Israel bajo el mando de Josafat de forma sobrenatural, aunque en Armagedón será de forma superlativa. Apocalipsis 16, versículos 14 al 16. El día del Señor será el día en el que Dios juzgará a las naciones que han maltratado a su pueblo. Maltrato tan deleznable como el comercio de esclavos. Dice Joel, y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Joel 3:6. Y aquí es necesario que hablemos acerca del holocausto de los judíos en Alemania bajo el régimen nazi con Adolfo Hitler a la cabeza. Pero gracias a Dios fue enfrentado estratégica y victoriosamente por los ejércitos aliados que destruyeron el poderío militar alemán en la Segunda Guerra Mundial, librando no solamente a los judíos, sino al mundo de la locura del Estado nazi, denominado también como Tercer Reich. Si bien la mano de Dios actuó bajo el mando de los aliados para detener el avance del gobierno alemán, y esto fue un gran respiro para los judíos y para el mundo, no menos cierto es que todavía llegará el día en que un ejército sobrenatural dominará y avasallará para siempre al enemigo de nuestras almas. Este será el día en que Israel será el lugar del trono del Mesías. Como dice Joel, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Joel 3:21. Que el Señor le bendiga.